Mi nombre es Génesis Caballero y continuaré desarrollando la exposición. A continuación les voy a explicar qué son los elementos de la comunicación. La comunicación es un proceso de interacción entre dos o más sujetos y en base a esto posee elementos que son importantes para realizar este proceso. Estos son: emisor. Su función es generar el proceso comunicativo al expresar una información. Receptor. Individuo que de forma voluntaria o involuntaria recibe la información presentada para poder interpretarla. Mensaje. Es la información transferida, la esencia que se quiere expresar siendo captada por el receptor. Ruido. Es literalmente cualquier fenómeno que interfiera en el proceso comunicativo, modificando el mensaje incluso en algunos aspectos. Código. Conjunto de normas y signos que permiten expresar y emitir mensajes. Canal. Medio por el que se transmite el mensaje, pasando de un lugar a otro. Contexto. Entorno, espacio temporal en el que surge la transmisión de información. Feedback. La retroalimentación es la respuesta que presenta el receptor al interpretar el mensaje. Orden del discurso. Presenta un mensaje razonado para dar a conocer en forma masiva y oral. Se contiene en un texto que puede estar escrito y es emitido por quien lo lee. De igual forma puede ser improvisado sin soporte escrito. Contenido del discurso. Introducción. Es la parte donde se trata de explicar el tema que se va a exponer al público, haciendo una breve definición del mismo, citando orígenes, historia y muchas veces tomando en cuenta la opinión del público. Desarrollo. Es la parte que tiene mayor duración en la que se adentra el tema principal. Es esencial, pues al ser tan larga puede perderse el interés del público. La intención es mantener la conexión entre el público y el presentador, logrando su interacción con el discurso. Conclusión. Punto estratégico. Pues la finalización del mismo serán las últimas palabras expresadas, haciendo un breve recorrido entre todos los temas tocados para llegar a un punto clave que nos permita culminar con precisión y dejando reflexivo al público. Tipos de discurso. Discurso leído. Se redacta y el orador lee directamente su mensaje, permitiendo la concentración. Discurso improvisado. Se expone un hecho que hacemos diariamente, de manera mecánica, es decir, sin darnos cuenta. Explica hechos, pensamientos e ideas con el léxico habitual. Discurso extempore. Es un discurso mixto, pues está situado entre leído e improvisado. Discurso narrativo. El emisor da a conocer su mensaje en tercera persona como si estuviese narrando una historia. Discurso descriptivo. Se exponen cualidades, dimensiones del objeto o cosas planteadas. Discurso expositivo. Capta la atención con las palabras adecuadas para que el oyente entienda claramente lo explicado. Discurso argumentativo. Se utilizan fuentes como pruebas para sustentar lo dicho. Discurso dialogal. La persona que hace el discurso permite la interacción del público para que aporten opinión. Técnicas del diálogo. Es una técnica de estudio practicada por dos o más personas que se relacionan a través de un mensaje, con la finalidad de crear interacción entre los sujetos. La finalidad es que cada vez se generen ideas más enriquecedoras y productivas para quienes hacen parte de este. El diálogo forma parte de las necesidades que tenemos como ser humano, pues la comunicación entre individuos nos permite aprender y mejorar durante el desarrollo de las personas productivas y conscientes que estamos destinados a ser. Dado que la finalidad del diálogo siempre será estudiar en conjunto una problemática para debatirla y plantear posibles soluciones. Requisitos del diálogo. Mensaje común y comprensible. Pensar crítico. Esfuerzo por crear y transformar. Humildad para buscar la verdad. Valor para encarar los problemas. Amor a los hombres, al mundo y a la vida. Técnicas de la descripción. Se trata de explicar de forma detallada y ordenada cómo es el entorno,
Se encarga de explicar la atmósfera para volver más creíble y vivencial la narración para quien lo lee. Puede ser subjetiva u objetiva. Objetiva. Utiliza un lenguaje técnico, con adjetivos que no presentan emoción, carente totalmente de sentimientos. Es utilizado mayormente en descripciones científicas, técnicas o instructivas. Subjetivas. Se describe desde una percepción literaria, con la finalidad de que el autor exprese sus sentimientos, bien sea de repulsión, dolor, alegría, admiración, rabia, entre muchos otros, pues no basta solo con lo que se ve, sino también pretende contagiar su propia emoción comunicando todo esto al lector. Tipos de descripción. Descripción técnica o instructiva, cuyo fin es dar a conocer un objeto o finalidad. Descripción literaria, que tiene como finalidad dar una impresión agradable o desagradable, expresando un sentimiento. Técnicas de la narración. Se refiere a mencionar acontecimientos que sucedieron en un periodo de tiempo determinado, bien sea ficticio o real. La narración constituye uno de los principales procedimientos utilizados en obras narrativas como novelas, cuentos o leyendas. Elementos de la narración. Narrador y punto de vista. Se refiere a la manera en que se cuenta la historia, es decir, el acercamiento y punto de vista que el narrador de la historia tiene con la misma. Trama. Estructura y secuencia. La trama es aquello de lo que trata la historia y sigue una estructura de 3 acciones: planteamiento, nudo y desenlace. Personajes y caracterización. Los primeros son quienes llevan a cabo las acciones y que se adueñan de diferentes roles a lo largo de la historia. Espacio y tiempo. El tiempo determina tanto el lugar geográfico en el que se desenvuelven los hechos como el contexto social y psicológico de los personajes. El tiempo, por su parte, se refiere al orden de los sucesos a lo que duran las acciones, la época, el ritmo de la narración o el uso que se hace del mismo como un recurso estético y lingüístico. Diálogos. Se ligan a los personajes y a las intervenciones del narrador, y su presencia dependerá del estilo e intenciones del escrito. Estilo. Este es inherente a las capacidades, intenciones y trasfondo de los autores. Muchas veces deriva de la época o contexto social en que se sitúa, corrientes artísticas a las que se adaptan o exigencias del tema. Voz y ritmo. Esa voz es la que marca el tono o la atmósfera emocional de lo que se está contando y que va ligada al ritmo. Marca la cadencia del relato. Corrección. La revisión y perfeccionamiento de los textos es una tarea necesaria, pero que se recomienda practicar tiempo después de haber culminado la obra y haberla dejado descansar. Procedimientos utilizados en la narración. La descripción para dar más viveza a lo narrado. El diálogo para hacer hablar a los personajes. La exposición para presentar alguna idea o dar alguna información. El monólogo para presentarnos los pensamientos y reflexiones de un personaje que habla consigo mismo, en primera persona. Clasificación de la comunicación escrita. Es importante comprender la clasificación de los tipos de texto. Se clasifican según los siguientes criterios: la forma en que adopta el mensaje, la intención del emisor y el ámbito donde se produce. Los tipos de texto son: texto argumentativo. Defiende ideas y expresa opiniones. Texto descriptivo. Cuenta como los objetos, personas, lugares, animales o sentimientos. Texto informativo. Explica de forma objetiva unos hechos. Texto dialogado. Reproduce literalmente las palabras de los personajes. Texto literario. Relata hechos que suceden a unos personajes. Formas de discurso: narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación. Muchas gracias por su atención.